aceptado mi ponencia, sobre todo porque, como veis en el título de mi presentación, yo voy a cambiar de tercio. Me voy a dedicar a hablar de pensamiento puramente contemporáneo, como son algunos desarrollos teóricos del marxismo chino, especialmente en la época posmaoísta. Entonces, el 1 de octubre de 2024, la República Popular China celebró el 75 aniversario de su fundación. Obviamente, a estas alturas de su desarrollo histórico, pues resulta patente que la vieja nación oriental ha experimentado un proceso de transformación incomparable. Pocos casos parangonables existen en la historia universal. Y como es bien sabido, en las primeras 3 décadas de la Nueva China, como se la llamó entonces, pues inició su camino de modernización inspirado en el modelo socioeconómico importado de la Unión Soviética. No obstante, a finales de los años 70, ya bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, el socialismo chino dio un cambio radical en alguna de sus concepciones básicas. Y en este contexto, precisamente, un breve escrito filosófico que fue publicado en la primavera de 1978 jugó un papel fundamental, puesto que podríamos decir que este documento despejó en términos teóricos la senda de la reforma. Y en efecto se trata de un texto de epistemología marxista encabezado por un título que ya pronto se convirtió en consigna. El título dice: La práctica es el único criterio para probar la verdad. Debido al clima político que reinaba en el país tras la muerte del presidente Mao Zedong, el trabajo de redacción involucró a un discreto número de personas provenientes tanto del ámbito académico como del gubernamental. Si bien en un principio el artículo apareció en la prensa sin autor identificado, en la actualidad se reconoce oficialmente al entonces profesor de la Universidad de Nanjing, Hu Fuming, como su principal creador. Por otro lado, la historiografía contemporánea también destaca el papel más bien impulsor que jugó Hu Yaobang, que en aquella época era el director de la revista teórica más importante, editada, como no podía ser de otra manera, por la Escuela Central del Partido Comunista. Por ello, antes de adentrarnos de lleno en el contenido del artículo, conviene tener presente que el objetivo primordial era revitalizar el marxismo chino después de los 10 años de atrofia ideológica dejados por la Revolución Cultural. En este sentido, simplemente para comprender el marco de la discusión, basta recordar que en aquella época el sector más conservador del Estado propugnaba la famosa doctrina de la llamada los dos lo que sea. O sea, lo que sea que haya dicho o hecho Mao es indiscutiblemente correcto. Obviamente, como cabe suponer, si no se rompía con esta inercia, pues la China continental estaba condenada a una completa parálisis intelectual en todos los frentes. A la hora de interpretar la propuesta epistémica de Hu y sus colaboradores, no se puede olvidar que la filosofía marxista es un pensamiento de procedencia foránea, que se introdujo en la China republicana a principios del siglo XX dentro de lo que se llamó el Movimiento para la Nueva Cultura. De hecho, los primeros grupos de estudio y de lectura de las obras de Marx y Engels se organizaron en la biblioteca de la Universidad de Beijing a finales de 1918, donde, por cierto, Mao Zedong era un ayudante, diríamos un becario, en la época de su formación. A ver, como cabría esperar, en aquel contexto histórico, las noticias llevadas de la vecina Rusia sobre la Revolución de Octubre, pues entusiasmaron a aquella generación de jóvenes chinos que anhelaban acabar con el dominio semicolonial que vivía en aquella época el gigante asiático. Y por este motivo, a diferencia de lo ocurrido en Europa, el marxismo surgió en el lejano Oriente como una derivación autóctona de las tesis del bolchevismo soviético.
Y esto es especialmente importante para el asunto que estamos tratando, porque digamos que la epistemología marxista que se pone en revisión durante el debate sobre el criterio de la verdad todavía estaba asignada por la denominada teoría del reflejo, que tiene justamente su origen en un famoso ensayo de Vladimir Lenin, el líder bolchevique. A nivel general, la propuesta de la práctica es el único criterio para probar la verdad tenía un doble propósito. Por un lado, allí se denuncia sin rodeos la manipulación ideológica del marxismo que fue llevada a cabo durante la Revolución Cultural y en particular repudia el irracionalismo dogmático representado por la Banda de los Cuatro, que, saben ustedes, es el grupo formado por la viuda de Mao Zedong y tres de sus más cercanos colaboradores, que eran justamente aquellos que propugnaban esa consigna de los dos lo que sea. Pero en segundo lugar, y esto es más relevante desde el punto de vista filosófico, el texto argumenta en favor de recuperar la praxis como categoría central de la epistemología marxista. A este respecto, aunque muchos lo pasan por alto, este desarrollo teórico posmaoísta confluye con una vieja tradición del marxismo occidental, que tiene su origen en los escritos del siglo XIX del italiano Antonio Labriola, quien fue el primero que señaló, postuló que ontológicamente, o sea, esencialmente, el materialismo histórico es una filosofía de la praxis. También ya en la segunda mitad del siglo XX, o sea, ya más próximos a la Revolución China, desde Yugoslavia, una escuela filosófica, justamente llamada la Escuela de la Praxis, también refutó o combatió las concepciones estalinistas en el país, teniendo en cuenta que, si recordáis, Yugoslavia fue un país que en buena medida anticipó parte de de las políticas de reforma y apertura que luego se implementaron con gran éxito en China. Y esto obviamente no es en vano, tiene algo que ver con las concepciones filosóficas que hay detrás, ¿no? El artículo de Hu Fumin comienza con una interrogación. Se preguntan, ¿cuál es el criterio para probar la verdad? A partir de ahí, ateniéndose a lo postulado por Karl Marx, defienden que solo la actividad práctica y productiva del ser humano tiene la capacidad de verificar las ideas a través de los hechos. Este planteamiento del filósofo alemán está expresado con total claridad, si van a revisarlo, en la segunda y la octava de las famosas tesis sobre Feuerbach. Pero al mismo tiempo, el equipo redactor de este artículo se esfuerza en demostrar que el propio Mao Zedong concuerda con este principio básico, sobre todo en su ensayo sobre la práctica. Y de esta forma se cita varias veces al líder revolucionario chino, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que, cito, el estándar de la verdad solo puede ser la práctica social de millones de personas. Por descontado, dado la coyuntura política del momento, los autores del texto pues tratan con mucha prudencia la cuestión del legado del presidente Mao y responsabilizan a sus herederos políticos pues de las catástrofes que llevaba un tiempo sufriendo el pueblo chino. Entonces, dejan aparte la figura del fallecido dirigente y acusan a esa banda de los cuatro, cito, de oscurantismo, idealismo y despotismo cultural. Ya desde el primer párrafo se llama, dicen, a purgar su veneno e influencia y combatir la distorsión y propaganda masivas. Y en un plano filosófico, se culpa a los partidarios más radicales de la revolución cultural de avalar, dicen, la pseudociencia y la pseudoteoría, así como difundir todo tipo de teorías idealistas a priori para, dicen, convertir al marxismo en un montón de dogmas rígidos e inmutables. Como ustedes comprenderán, naturalmente, este recorte de prensa, que además fue distribuido a través de millones de ejemplares en todas las provincias, sacudió pues las raíces de un sistema que llevaba, vamos a decir, divorciado de la realidad desde la campaña del Gran Salto Adelante, que fue lanzada en 1958, o sea, 20 años atrás de lo que estábamos hablando. Por supuesto, la facción del
vamos a llamarlo del maoísmo ortodoxo, intentó reaccionar en contra. Sin embargo, Deng Xiaoping respaldó la perspectiva de los críticos en un discurso pronunciado nada menos que ante la plana mayor del ejército. Esto ocurrió el 2 de junio de 1978. Y en aquella conferencia, el propio Deng estipuló que la tarea más urgente, en concordancia con lo planteado en el famoso artículo, la tarea más urgente, digo, para asegurar la supervivencia de la nación, decían, era buscar la verdad en los hechos. Por tanto, en sintonía con las ideas de Hu Fengmin y sus colaboradores, el mandatario llamó, y cito a Deng Xiaoping, a eliminar las perniciosas influencias, enderezar lo torcido, romper los grilletes espirituales y emancipar en gran medida nuestra mente. De hecho, este fue el origen del proceso que se llamó de emancipación mental, que terminó en el viraje de rumbo aprobado por el, si no recuerdo mal, el tercer pleno del 11º Comité Central del partido, que es cuando se aprobó la política de reforma en el país, de reforma sobre todo económica. Y es más, en ese propio contexto, para dimensionar la importancia política de este debate filosófico, el propio Deng Xiaoping se refirió a esta controversia alrededor de la praxis con las siguientes palabras. Dijo Deng: el debate actualmente en curso acerca de la práctica como único criterio para comprobar la verdad es en el fondo una polémica acerca de si hay que emancipar o no la mente. El país o nación que tenga la mente anquilosada y que se deje inundar por toda clase de fetichismos, verá cerrado su camino de avance y truncada su vitalidad. En este sentido, en la polémica relativa al criterio de la verdad, dice Ten, entran en juego el porvenir y los destinos de nuestro partido y nuestra nación. El debate sobre el criterio de la verdad parte de la premisa elemental de la epistemología soviética, según la cual, decían, lo que el materialismo dialéctico llama verdad es el reflejo correcto en la mente humana del mundo objetivo y sus leyes. Este es, vamos a decir, el puntal de la clásica teoría del reflejo, que en realidad no es sino una vertiente del realismo de adecuación o correspondencia, según el lenguaje clásico de la teoría del conocimiento. Pero a su vez, y esto es más controvertido y problemático, esta doctrina lleva implícita una filosofía de la mente, pues define la relación entre la conciencia y la realidad en base a una noción físico-mecánica como es la reflexión especular de la luz, o sea, el reflejo. A pesar de que este modo de razonar es a todas luces incongruente con la lógica de Marx, como el propio Lenin supo reconocer, aún así quedó fijado en el canon de Moscú que habían aprendido los pensadores chinos desde los años 30. Con todo, las limitaciones de este enfoque noxiológico en las que no puedo abundar por falta de tiempo, afloran en el artículo de Hu. Por ejemplo, se plantea que si es cierta, o si fuera cierta, mejor dicho, la hipótesis de que todos nuestros contenidos mentales certeros son un reflejo de la realidad objetiva, entonces no se entiende cómo las proposiciones de la ciencia de vanguardia o las innovaciones técnicas pueden resultar verdaderas, porque obviamente no existen antes de su efectiva creación. La pregunta sería cómo se puede reflejar lo inexistente o lo que noch nicht sein, como diría este Ernest Bloch, ¿no? Lo que no es todavía. Por eso, aún sin renunciar formalmente a la teoría del reflejo, en eso los pensadores posmaoístas siguen adscribiéndose, aunque sea nominalmente, a esta teoría soviética, los profesores bendecidos por Deng priorizaron la praxis como criterio de verificación. O sea, desechan un tanto la teoría de la mente o la teoría de la verdad que hay detrás y se quedan con la praxis como criterio de verificación. Entonces, de esta manera la validez de un determinado razonamiento vendrá dada por si funciona o no en la práctica. Con este giro epistémico que obviamente intentaba huir del dogmatismo anterior, los marxistas chinos al menos en este punto, se reconciliaron con el propio Karl Marx, quien afirma, cito a Marx, el hombre ha de acreditar la verdad, esto es, la potencia y realidad, la terrenalidad de su pensamiento en la práctica misma. Y dice el filósofo alemán, la disputa sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica es un problema
puramente escolástico, o sea, en su filosofía metafísico. Las consecuencias que trajo consigo esta restitución, vamos a decir, del valor de verdad fundado en la praxis, están hoy a la vista de todo el mundo. Porque el abandono de los juicios ideológicos basados exclusivamente en el argumento de autoridad, pues permitió el rápido ascenso de la República Popular China al estatus de superpotencia global que hoy ostenta, ¿no? Y como se ve, al menos muy sintéticamente, los teóricos Disculpa, posmaoístas. Ivonne, quedan 2 minutos. Vale. No solo no renunciaron a su filiación marxista, como a veces se desliza en algunos foros, sino que recurrieron a algunos de sus conceptos esenciales para idear la reforma y apertura, y también para justificarla epistémicamente, vamos a decir. Sin ir más lejos, Deng Xiaoping, todavía apartado del poder en 1977, ya declaró, cito, aquí estamos ante un importante problema teórico, que es el de si debemos atenernos o no al materialismo histórico. En última instancia, ya para terminar, el resultado más sustancial, o por lo menos vamos a decir el más llamativo, el más tangible de todo este debate sobre el criterio de la verdad, en última instancia fue el programa de modernización y desarrollo que se denomina oficialmente como el socialismo de características chinas, cuya diferencia específica, dicho así aristotélicamente, consiste en el uso instrumental de la economía de mercado por parte del Estado que conserva el rol de planificador estratégico. En cualquier caso, al final del artículo, la práctica es el único criterio para probar la verdad. Hu Fumin y sus cómplices apelan justamente a la fórmula empleada por Marx en el tercer libro del Capital. Al admitir, dicen que el socialismo es para nosotros todavía un reino de necesidad. En consecuencia, debemos asumir el valor de estudiar nuestra vida práctica en su infinita variedad. Solo entonces podremos avanzar gradualmente hacia el reino de la libertad. Entonces, como se ha expuesto muy sintéticamente, la justificación epistémica de esta, vamos a llamarla teoría praxeológica del conocimiento, está articulada todavía bajo las coordenadas del materialismo histórico. Y en paralelo, la especial atención a las peculiaridades chinas en este nuevo paradigma ha contribuido a la progresiva sinización del marxismo, que está todavía en marcha. Y es que, sin ninguna duda, algún precepto de la filosofía oriental también resuena en la tesis central de este artículo que cambió China, cuando concluyen, cito, el punto de vista de la práctica y de la vida es el punto de vista primario y básico de la epistemología. El árbol de la práctica y de la vida es perenne. Muchas gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, pues encantado de responderles. Muchísimas gracias por la presentación. Me pueden atender también al tiempo. No sé, te doy la palabra, seguro que hay preguntas. Es muy interesante. Sí, Luis Miguel tienes por ahí y ahora sí, eso, Filipo, tú no avisas por sala si hay algo. Hola, ¿qué tal? Eh, a mí me encanta el marxismo, no tengo ni idea de marxismo posmaoísta y me ha encantado aprender un poquito sobre esto, así que te lo agradezco. Y mi pregunta es muy sencilla también y es, previo a la publicación de este artículo y a todo el periodo que se abre después de la muerte de Mao, eh, me gustaría saber si podrías decir algo al respecto de cómo justificó entonces, teóricamente, la revolución cultural Mao, porque es algo que desconozco y que imagino será contra lo que reacciona este artículo de Ufumi. Sí, a ver, claro, hay que tener en cuenta que el propio maoísmo tiene distintas etapas, o vamos a decir, los periodos de los primeros años de la Revolución China en los que está Mao al frente del proceso, experimenta distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, es curioso, los primeros años, digamos, hasta el gran salto adelante, se va produciendo el proceso de expropiación de las antiguas y exiguas clases burguesas que había en China, ¿no? Y clases industriales que además se hace progresivamente y mediante indemnización. En los distintos estados socialistas esto se hizo de distintas maneras. En China se hizo así. Pero se llegó el punto en el año, a finales de los años 50, donde Mao, que, bueno, entre otras
entre otras características, era un poeta, ¿no? Y esto lo digo porque Mao tenía, en mi humilde opinión, una enorme tendencia hacia el idealismo, ¿no? O sea, a veces, vamos a decir que sobreestimaba la capacidad transformadora de la realidad que tiene la voluntad, ¿no? O sea, el empeño de millones de personas, ¿no? Y de hecho, si os fijáis en el nombre de Gran Salto Adelante, esto ya remite a una concepción que es clarísima en el marxismo soviético, ¿no? De ir clasificando el desarrollo de la historia por etapas, ¿no? O sea, por distintos modos de producción. El gran salto adelante apuntaba justamente a saltarse, a avanzar, saltarse etapas, ¿no? Y aproximarse a ese horizonte que Mao entendía como el comunismo. Claro, la revolución cultural, justamente por el fracaso estrepitoso que fue el gran salto adelante, que terminó siendo de facto un gran retroceso, un gran salto atrás, claro, en ese momento la figura de Mao fue un poco apartada, ¿no? Se le seguía considerando el líder, vamos a decir, espiritual, el fundador de la República Popular, pero ya no estaba tanto en las labores diarias de gobierno, diríamos, ¿no? Y entonces, precisamente, para recuperar su vieja posición y preocupado por ciertas tendencias que él identificaba como de desviación capitalista o de regresión derechista, etcétera, lanzó ese movimiento, sobre todo estimulando a los jóvenes chinos, ¿no? Todo el mundo recuerda esas imágenes de la Guardia Roja, ¿no? De los jóvenes estudiantes y todo eso, para recuperar, vamos a decir, el rol dirigente y además eh, darle una dirección de igualitarismo extremo, ¿no? Creando las comunas populares que querían funcionar siguiendo ese viejo precepto que dice de a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad, ¿no? Y aquello, desde el punto de vista económico, pues también fue un desastre sin paliativos, ¿no? Bueno, hay muchísima literatura al respecto y no solo fuera, quiero decir, no estoy hablando de visiones occidentales que pueden ser muy críticas con el proceso revolucionario chino, ¿no? Si dentro de la propia China es un evento traumático lo que ocurrió en la revolución cultural y sobre todo estaba animada por un dogmatismo muy fuerte, esto que he mencionado de pasada, ¿no? De la teoría esta de los dos lo que sea, que cualquier cosa que diga Mao o decida Mao es correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para romper con eso es que intentan estos filósofos, con obviamente cierto respaldo en algunos sectores, vamos a decir, del Partido Comunista, para cambiar un poco el paradigma y que permita pues, un desarrollo de la nación, por lo menos que no esté obstinadamente peleado con el principio de realidad, por decirlo así, freudianamente. Es que Muchas gracias. tiene una pregunta. Eh, tenemos un minuto, puede hacerlo súper rápido. Y Sí. también la respuesta muy rápida, porque tenemos muy poco tiempo para ir a almorzar nosotros y luego a las 2 regresamos acá. Vale, yo perdón por casi intervenir y además en un último momento, pero tengo que manifestar una cosa que se me produce al oír hablar así de esta manera, es decir, que la verdad para mí es algo que relaciona a las personas, a los seres humanos, ¿no? Y esta verdad que sobre los hechos tiene una serie de asunciones que niega esa realidad realmente, porque son unas asunciones, evidentemente es una verdad para el Estado que implementa unas políticas, está enmarcada en la constructo ideológico comunista, o digo socialista o marxista. Es decir, esto es lo que me ha descolocado y quería hacértelo llegar. Es decir, que el concepto de verdad expuesto de esa manera es un concepto metido en una caja. O sea, no, a mí la verdad me suena que debe ser algo humano, sobre todo que estamos hablando en términos eh, filosóficos, ¿no? Entonces, bien, está bien en establecer, encontrar esta desarrollo del marxismo, pero yo quería apuntar sobre este choque, ¿no? Sobre lo que es un constructo ideológico y lo que es la verdad como tal, que para mí resuena de otra manera. Solo eso, gracias. Bueno, yo ante eso te diría que justamente,
yo lo que veo detrás, más que un constructo ideológico, es una capacidad que demostró el comunismo chino de liberarse precisamente de muchos dogmas ideológicos. Dogmas ideológicos entendidos como entiende la ideología del marxismo, por supuesto, porque como hemos visto aquí, todo este proceso de reforma no se ha salido de, por lo menos, las coordenadas teóricas y doctrinales del marxismo, interpretado de determinada manera. Entonces, de ahí eso que mencioné yo del proceso de emancipación mental, ¿no? Entonces, yo más bien creo que fue soltar mucho lastre ideológico que estaba verdaderamente bloqueando el proceso de desarrollo e incluso diría yo la posibilidad al pueblo chino de llevar una vida humana digna. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también diría y señalaría que justamente estas, vamos a decir, corrientes del marxismo que priorizan y señalan la praxis como criterio fundamental para establecer la verdad son precisamente las corrientes del marxismo humanista. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso yugoslavo. Y además en China, esto nos lo de alguna manera corrobora el hecho de que después de este debate, a partir de los años 80, empieza en China el proceso que se llama el proceso de la nueva ilustración, ¿no? Y entre otros grandes desarrollos aparecieron allí las tesis del marxismo humanista en la versión vernácula china. Bien es verdad que buena parte de ese movimiento acabó siendo, vamos a decir, frenado, y ya se pueden imaginar cómo se frenan estas cosas en la República Popular China, por las autoridades porque parte de ese movimiento llevaba a eso que oficialmente se llama la liberalización burguesa y es inadmisible en las coordenadas del gobierno chino, que obviamente cada uno tendrá su posición al respecto. Muchísimas gracias. Nosotros aquí los dejamos, si pueden seguir con preguntas online. Gloria, te dejo todo a ti. Nosotros vamos a almorzar muy rápido, una hora poco menos. Y le recuerdo que a las 2 tenemos otro panel presencial, eso totalmente presencial, pero siempre está transmitido por este canal. Y luego a las 4:15, 10, 4:15, tenemos otros dos paneles, uno en este canal y uno en el otro canal de Zoom. Entonces, hasta luego y muchísimas gracias a todos los ponentes.